El siguiente video consiste entonces en el modelado y el ensamble de una pieza. La pieza ensamblada la tenemos aquí. Esto es una vista explosionada de cada uno de los componentes del ensamble, y en la parte inferior vamos a tener 5 de las piezas con las cuales se van a trabajar. Empezaremos con nuestra pieza número 1. A manera de introducción, el software con el que vamos a trabajar es NX11 de Siemens, y esta es todo el ambiente de trabajo, toda la pantalla donde está el software que vamos a estar utilizando. En la parte superior vamos a tener los comandos rápidos, y en la parte superior tenemos los menús donde contenemos toda la serie de comandos dependiendo de la aplicación que vayamos a utilizar. En este caso vamos a trabajar con la primera pestaña, que es Home. En la parte izquierda yo voy a tener librerías de componentes que se pueden reutilizar, que en este momento no hay más que para algunas aplicaciones. Tenemos lo que es el historial. Aquí yo puedo ver todos mis archivos. Si no supe dónde guardé mis archivos, yo aquí puedo ver o puedo dar simplemente un clic, y con esto me abre o me aparece la pieza con la que voy a trabajar. Entonces, así, si ustedes no recuerdan en dónde quedó grabado su archivo, aquí con el historial o con el relojito, ustedes pueden abrir su archivo sin tener necesidad de ir a buscarlos en alguna carpeta o en algún lugar donde no recuerden dónde haya quedado grabado. Voy a cerrar el archivo por el momento, y entonces voy a trabajar con un archivo nuevo. El archivo va a estar en milímetros y va a ser un modelo. Dentro de la primera pestaña que tenemos, nosotros podemos trabajar las unidades en milímetros o en pulgadas, cualquiera de las dos que nosotros necesitemos, o podemos tener una donde incluye ambos, donde está el modelado en pulgadas y el modelado en milímetros, así sucesivamente. Vamos a trabajar simplemente con pulgadas. Podemos hacer el modelado de piezas, el ensamble de piezas, lo que es doblado de lámina, tuberías lógicas, tuberías mecánicas y tuberías eléctricas. Son parte de las aplicaciones que tenemos dentro de NX para la opción de modelado. Vamos a trabajar entonces una pieza que está en pulgadas. El nombre, como su figura no lo indica, va a ser pieza número 1. Entonces trabajamos con pieza número 1. La recomendación aquí es de que no dejemos espacios en blanco. En mi caso yo estoy poniendo un guión bajo para no dejar espacios en blanco. No se permiten tampoco ni ñes, ni acentos, ni diagonales o líneas inclinadas. No se permiten todos esos caracteres. Después voy a indicar el folder o la carpeta donde voy a guardar mi archivo. Voy a crear en mi escritorio una carpeta nueva que se va a llamar ensamble proyecto. Ustedes pueden colocar el nombre que ustedes gusten. Yo lo voy a llamar así, ensamble proyecto. Le doy OK, y dentro de la carpeta es donde voy a guardar esta pieza número 1. Aceptamos y volvemos a aceptar. Esto nos va a dar la opción de entrar ya a lo que es el ambiente de trabajo. Toda esta sección que tenemos aquí es el área de trabajo. En la parte izquierda vamos a tener el historial, donde yo voy a ir, o donde va a ir el software, va a ir colocando cada una de las operaciones que voy creando sobre la misma pieza. Y en la parte superior, pues todas mis barras de comandos, ¿sale? Tenemos la pestaña de Home con cada uno de sus comandos, la pestaña de ensambles con cada uno de sus comandos, y así sucesivamente cada uno de los menús con los comandos que están dentro de esa aplicación. Nos quedamos en Home. Usualmente todas las piezas que son redondas, el comando que se utiliza va a ser una revolución. La revolución es donde simplemente trabajo el perfil, lo revoluciono o lo giro a partir de un eje, y con eso me da un sólido redondeado. Entonces vamos a tener los comandos aquí en el comando extrude. Dentro del comando extrude tengo el comando extrude y el comando revolve.
Seleccionamos entonces el comando revolve o revolución. Lo primero que nos va a pedir el comando es que seleccionemos la curva si es que ya tengo un croquis o un perfil definido. Si no, yo puedo seleccionar el plano en el cual voy a empezar a trabajar, ¿sí? Tengo tres planos. El plano XY, que es el plano de la vista superior, ahí lo tenemos, plano XY. Tenemos el plano YZ, que es también el plano de la vista lateral derecha. O tenemos el plano XZ, que es el plano de la vista frontal. Si yo quisiera que mi figura quede en el isométrico, así como está aquí, tendría que utilizar el plano de la vista lateral derecha, revolucionarlo sobre su eje y la vista isométrica quedaría tal como está aquí en la imagen. Entonces vamos a seleccionar el plano XY. Revolución. Nos orienta en el plano y podemos empezar a dibujar. Si yo necesito que mi pieza lleve un hueco al centro, entonces del eje de revolución a donde voy a empezar el perfil tengo que dejar una distancia. Para esto entonces este sería mi eje de revolución, el eje en X, el vector en X. Voy a poner un poquito más arriba y entonces voy a dibujar el perfil que yo voy a revolucionar. Esto que tengo aquí sería el perfil de mi figura. Voy a indicarle dimensiones para trabajar con ello. Me dice que la longitud total de la pieza son 3 pulgadas y que la longitud del escalón son 2 pulgadas y media. Entonces la longitud total de la pieza, modifico aquí este valor y la longitud total quedamos que iba a ser de 3 pulgadas y la longitud del escalón, que sería esta distancia, va a ser de 2 pulgadas y media. Voy a poner una dimensión, aunque lo hago con el comando Rapid Dimension o cota rápida si es que lo tienen en español. A partir del vector voy a trabajar el vector en verde, el vector vertical, a la figura que yo tengo a donde inicia esta figura, y ese valor lo voy a dejar en 0 para que queden alineadas las dos figuras o la línea con el vector. Ya que tengo esto, voy a trabajar ahora sobre los diámetros. Me dice que el diámetro del barreno va a ser de 625 milésimas. Entonces vamos a trabajar a partir de la línea o del vector de referencia a mi primera línea. Aquí esta distancia debería ser 625 milésimas entre 2, porque estoy trabajando nada más ahorita lo que sería el radio. Definimos ahí esa distancia. Una distancia más es el diámetro del escalón, que me indica que es de 1 pulgada. Entonces vuelvo con Rapid Dimension del vector nuevamente a la línea donde va el escalón. Aquí vamos a tener media pulgada porque el diámetro es de 1 pulgada. Y el escalón más grande, que es el que tenemos aquí, me dice que es 1 pulgada y media, que serían 3/4 el radio. Entonces, del vector a la línea superior, aquí mi distancia debe ser de 0.75. Cerramos. Con esto yo tengo definido las dimensiones y la figura o el perfil que necesito para revolución. ¿Vale? Parte superior izquierda tenemos el comando Finish, que es para terminar el croquis o el perfil que estoy dibujando y que me regrese a mi operación de revolución para especificar el vector sobre el cual va a rotar la figura, y ese vector va a ser el vector en Y. Cuando nos colocamos ahí nos aparece que es el vector en Y, doy clic con botón izquierdo del mouse
Me pide también que especifique un punto. Ese punto usualmente va a ser el origen. Entonces damos clic aquí en el punto de diálogo, dejamos los valores x, y, z en 0, aceptamos y con esto ya tenemos la revolución de la figura a partir del perfil y estamos generando una figura con un barreno porque tenemos una distancia entre el vector de rotación y la figura donde queremos que inicie. La rotación puede ser desde los 0 hasta los 360 grados, eso lo podemos controlar con el valor directamente aquí o con la flechita que tenemos aquí en la parte superior, entre la flechita y la bolita es el valor de inicio, la flechita es el valor final y yo puedo ir trabajando estas distancias o estos ángulos en el ángulo que yo requiera. Y yo puedo ir creando o llenando la figura dependiendo del ángulo que yo le indique. Vamos a dejar nuestro ángulo inicial en 0, nuestro ángulo final en 360 grados para que sea una revolución completa. Aceptamos. Y como les decía, con esto ya tenemos nuestra figura principal. Nos hace falta agregar un chaflán. Este chaflán es de 60 milésimas por 45 grados. Vamos a, dentro del mismo feature, en cuanto a las herramientas, tenemos el redondeado que sería el fillet, que en este caso lo llamamos edge blend, o tenemos también lo que es el chamfer. Chaflanes, va a ser un chaflán simétrico porque es a 45 grados y el valor que damos que era de 60 milésimas. Entonces cambiamos nuestro valor a 60 milésimas. Me pide que indique en dónde quiero posicionar ese chaflán. Lo voy a colocar en esta sección, en esta parte de la pieza. Nos da una previsualización de lo que sería el chaflán con las dimensiones y de igual forma, si yo quisiera un chaflán más largo, yo lo puedo hacer arrastrando simplemente la flechita. Fíjense, aquí podemos crecer o decrecer el valor del chaflán. Voy a volver a escribir mi distancia, 60 milésimas. Aceptamos. En esta sección yo puedo tener cada una de las vistas de mi figura. Esta vista es la vista trimétrica, pero si yo despliego aquí, puedo tener la vista superior, la vista frontal, la vista lateral derecha, la vista inferior y así cada una de las vistas con las cuales yo puedo trabajar mi pieza. Esta sería entonces nuestra primera pieza. Vamos a la opción de File, Cerrar, Guardar y Cerrar. ¿Por qué nada más guardar y cerrar? Porque al inicio yo ya le indiqué el nombre de la pieza y le indiqué la ruta o la carpeta donde iba a guardar la pieza. Entonces ya nada más voy a seleccionar la opción de guardar y cerrar. Y aquí en el historial ya nos aparece esta primera pieza que nosotros hemos trabajado. Creamos un nuevo archivo nuevamente en pulgadas. Es un modelo y esta va a ser nuestra pieza número 2. Aceptamos. Nuestra pieza número 2 es, bueno, no está aquí. Si vamos a la lista de partes, nos dice que nuestra pieza número 2 es un perno de cabeza hexagonal. Es un tornillo de cabeza hexagonal cuyo diámetro es de 1/4 y tenemos 20 hilos por pulgada y la longitud del tornillo es de 3 pulgadas. Entonces, para hacer el tornillo voy a trabajar con el comando extrude. Voy a seleccionar el plano de la vista lateral derecha, nuevamente el plano YZ. Y en ese plano voy a dibujar mi círculo base, que tiene que ser un círculo de 1/4 de diámetro, 250 milésimas, es el diámetro para trabajar el tornillo de diámetro de 1/4. Termino la figura
extruyo la pieza hasta 3 pulgadas de longitud porque es la longitud que me pide para el perno. Aceptamos y con esto ya tenemos lo que sería el cuerpo del tornillo. Vamos a agregar un pequeño chaflán aquí en la parte delantera. Va a ser de 30 milésimas, 15 milésimas. Nada más para poder tener un desahogo para la rosca. Vamos a la opción de menú, insertar Detail Design Feature. Y aquí tenemos la opción de roscado. En la opción de rosca vamos a trabajar una rosca detallada. Y lo que nos pide es que seleccionemos el cilindro donde vamos a colocar la rosca. El cilindro entonces va a ser el que tenemos aquí. Si se fijan, la flecha me indica justo en el vector que va el vector en X o la flechita en X. La rosca me quedaría entonces de este punto hacia la derecha, pero yo lo quiero de este punto hacia la izquierda. ¿Cómo le hacemos entonces? Vamos a seleccionar donde queremos que inicie la rosca. ¿Dónde va a ser? Va a ser en esta cara. Y ahora sí, la flechita me indica el sentido en el que yo quiero hacer la rosca. Aceptamos. Tenemos el diámetro mayor, que serían las 250 milésimas o un cuarto de diámetro. El diámetro menor ya no lo da por default por las tablas que maneja aquí el software, que sería de aproximadamente 200 milésimas. La longitud me marca que serían las 3 pulgadas que tenemos de todo el perno, pero aquí vamos a cambiar su longitud y nada más vamos a dejar de 1,5 pulgadas. El paso, que es la distancia que tengo entre cresta y cresta, que es de 50 milésimas, y el ángulo que voy a tener de la rosca, que va a ser de 60 grados. Y yo puedo indicarle que sea una rosca derecha o una rosca izquierda. Vamos a dejarlo, lo normal o lo estandarizado son roscas derechas. Aceptamos. Y con esta opción ya tenemos aquí nuestra rosca para nuestro tornillo. Muy sencillo, muy fácil de hacer roscas. ¿Vale? Y nada más nos haría falta poner la cabeza del tornillo hexagonal. Eso lo vamos a hacer por el extremo opuesto a la rosca. Nuevamente con el comando extrude sobre la cara opuesta a la rosca. Lo tenemos ahí. Y dentro de las opciones de curvas del menú Home, vamos a tener lo que es el polígono. Seleccionamos la opción de polígono. Es un polígono de 6 lados, dado que es un hexágono. Nos pide entonces que especifiquemos el centro de donde va a empezar mi polígono. El centro va a empezar entonces aquí en el origen. Si les aparece esta opción del Quick Pick, es para seleccionar con mayor facilidad algún punto que yo tengo o que yo estoy seleccionando. Aquí pudiera ser el punto del origen o el punto del sistema de coordenadas. Vamos a dejarlo en el punto de origen. Y aquí yo puedo mover hacia mi lado izquierdo, derecho, hacia arriba, hacia abajo, hacia donde yo quiera crecer el hexágono para formar la cabeza del tornillo. ¿Vale? El radio lo vamos a dejar en punto 2. Aquí nuestro valor lo vamos a dejar en punto 2. Y nuestro ángulo de rotación lo vamos a dejar en 0 grados para que quede alineado. Y con esto yo ya tengo formado el hexágono que sería la cabeza del tornillo. Cerramos. Terminamos el sketch. Voy a darle volumen, un volumen también de 200 milésimas. Y voy a hacer una operación booleana que sea unir esta nueva figura con el cuerpo del tornillo que ya tenemos. Aceptamos. Y con esto ya tenemos la cabeza del tornillo hexagonal de 1/4 de diámetro. A la cabeza del tornillo le podríamos hacer biseles y podríamos hacerle más otras cosas, pero eso no es importante ahorita. Nada más dibujar la pura pieza. Entonces vamos a dejar hasta aquí la pieza.
Repetimos, File, Close, Save and Close. Y esta es nuestra pieza número 2. Pieza número 3 es la placa cuadrada que tenemos con barrenos para hacer el ensamble. Abrimos un archivo nuevo, nuevamente en pulgadas, es un modelo, es pieza 3. Y si se fijan, todas las piezas se siguen guardando en la misma pieza que ya tenemos, en la misma carpeta que ya tenemos. Aceptamos nada más. Si quiero que aparezca en la vista isométrica como está aquí, yo necesitaría el plano de la vista frontal. Entonces trabajamos con el comando extrude ahora porque es un cuadrado. Trabajamos sobre el plano de la vista frontal y a partir de aquí voy a utilizar el comando rectángulo para dibujar mi cuadrado de 4 por 4 pulgadas. Tengo 3 métodos para dibujar un rectángulo: el método de 2 puntos, el método de 3 puntos o el método que parte del centro del cuadrado. Seleccionamos ese método que es el de 3 puntos, inicio en el origen, me muevo en línea recta hacia la parte derecha, doy clic con botón izquierdo del mouse, me muevo hacia la parte de arriba, en línea recta, doy nuevamente clic con botón izquierdo del mouse y con esto ya me dibuja mi rectángulo o mi cuadrado que empieza en el origen del sistema de coordenadas. Presionamos la tecla Escape 2 veces para desactivar el comando y vamos a dimensionar nuestra placa. Quedamos que esta placa es una placa cuadrada de 4 pulgadas. Entonces modificamos aquí los valores. Este valor va a ser de 4 pulgadas. El valor que tenemos aquí también sería de 4 pulgadas. Y si se fijan, automáticamente se ajusta a partir del centro. No tengo que volver a dimensionar para que quede centrado. Cerramos. Terminamos el sketch. Y esta placa me dice que tiene media pulgada de espesor. Entonces cambiamos nuestro valor inicial también lo podemos trabajar a partir de la bolita. Nuestro valor final lo podemos trabajar a partir de la flechita. O yo puedo indicar esos valores directamente aquí. Valor inicial 0, valor final media pulgada. Aceptamos y ya tenemos aquí nuestra placa de inicio. Vamos a trabajar una serie de barrenos entonces, que serían primero los barrenos de la orilla o el barreno del centro, los que ustedes quieran, no hay problema por la secuencia. Vamos a trabajar el barreno de diámetro de 1 pulgada que va al centro de la pieza. El comando para hacer barrenos el comando es hold para hacer barrenos. Tenemos un tipo de barreno que puede ser un barreno general, un barreno con medida de broca, un barreno roscado y una serie de barrenos, entre otras aplicaciones. Ahorita, como son barrenos generales o barrenos simples, entonces simplemente dejamos que es un barreno general. La forma puede ser un barreno simple, puede ser un barreno con caja, cuando yo necesito que la cabeza del tornillo quede ahogada en la placa, se pone un barreno con caja o un barreno cónico, un tornillo de cabeza cónica, dependiendo de lo que necesitemos. Repito, como es un barreno simple, cuyo diámetro de nuestro barreno quedamos que era de 1 pulgada y la profundidad del barreno vamos a seleccionar la opción que sea atravesando el cuerpo, para que independientemente del espesor que tenga mi pieza, automáticamente lo que va a hacer es atravesar toda la pieza. Me pide que especifique un punto, el punto va a ser donde voy a dejar el centro del barreno. Me coloco sobre la cara de la pieza, doy clic en cualquier parte, clic con botón izquierdo del mouse y aquí ya me aparece un puntito. Cerramos esta aplicación. Voy a hacerlo transparente para que se pueda visualizar un poquito mejor. Clic con botón derecho del mouse
y en Rendering Style vamos a ir a la opción de Static Wireframe. Con esto la placa se ve transparente y más o menos ya podemos ubicar aquí la posición del barreno, del centro del barreno. Como este barreno tiene que quedar exactamente al centro de la pieza y yo sé que la placa es cuadrada de 4 pulgadas, entonces la distancia que yo voy a tener de cualquier orilla pues va a ser 2 pulgadas. 2 pulgadas en la forma horizontal, 2 pulgadas en la forma vertical, y con esto lo ubico justo al centro de la pieza. Cerramos, parte superior izquierda, Finish Sketch, y con esto ya nos da una previsualización. Voy a volver a el estilo de renderizado. Aquí se vuelve transparente la pieza y este sería la previsualización de su barreno, que es de diámetro de 1 pulgada y que va a atravesar toda la pieza. Aplicamos y ya tenemos ahí nuestro primer barreno. Tengo las dos opciones, aplicar y OK. Cuando yo le doy a aplicar, hace la operación que hice, pero mi comando sigue activo. Cuando yo le doy OK, hace la operación que le hice, pero el comando ya no sigue activo. En este caso, como lo voy a seguir utilizando, por eso es que le di a aplicar para que el comando siga activo todavía. ¿Vale? Vamos a colocar 4 barrenos en las esquinas. Nos dice que tenemos una separación de media pulgada respecto de cada una de las líneas, tanto horizontales como verticales, y que el diámetro de estos barrenos es de 1/4 de diámetro. Entonces, nuevamente es un barreno general, es un barreno simple, cuyo diámetro ahora va a ser de 1/4 de pulgada. ¿Dónde lo voy a ubicar? Aquí en este caso tendría que poner 4 puntitos. En el paso anterior fue un solo punto porque fue un solo barreno de 1 pulgada. Entonces me coloco cerca de la esquina superior izquierda y doy un clic con botón izquierdo del mouse. Y aquí se alcanza a percibir este primer punto, que sería el primer barreno. Parte superior derecha, doy otro clic y ahí aparece el segundo centro del barreno. Parte inferior derecha, otro clic, sería el tercer barreno. Parte inferior izquierda, otro clic con botón izquierdo y ahí sería el cuarto barreno. Cerramos porque ya no quiero dibujar más barrenos, y con el comando Rapid Dimension, de cualquier orilla a los puntos yo tengo que definir una distancia de 0.5 o de media pulgada. Esto mismo lo voy a repetir entonces para cada uno de los centros de barreno, una distancia de media pulgada. Una vez que hemos terminado con la ubicación de todos estos barrenos, cerramos las dimensiones, termino el sketch nuevamente de estos 4 barrenos y nuevamente tengo la previsualización de esos 4 barrenos de diámetro de 1/4 y que van atravesando toda la figura. Aplicamos nuevamente porque voy a seguir poniendo barrenos. ¿Cuáles son los siguientes barrenos que me hacen falta? Son estos 4 barrenos que tenemos en un círculo concéntrico al de 1 pulgada. Y estos 4 barrenos me dice que son de 187 milésimas y que van a ir posicionados sobre un diámetro de 1 pulgada 625 milésimas. Entonces voy a colocar un barreno más cuyo diámetro es de 1875. Punto 1875 y lo voy a ubicar tratándolo de ubicar por la parte superior de mi barreno. Ahí doy un clic con botón izquierdo del mouse. ¿Vale? Aquí tenemos ese barreno. Ahorita nada más
voy a dibujar uno solo, porque teniendo este solo ya puedo crear una matriz circular. Entonces, con el comando Rapid Dimension o cota rápida, a partir del vector vertical o el vector Z que tenemos aquí, al punto deben de ir alineados, por lo tanto la distancia que debo de tener ahí es de 0. Después, del vector horizontal o del vector X al punto, si recuerdan, yo tenía una pulgada 625 milésimas en diámetro, pero como vamos a trabajar en radio, este valor lo dividimos entre 2. Y aquí me da la distancia del centro al punto. Cierro, termino el sketch. Tenemos aquí el barreno entonces de 3/16. Aceptamos. Y con esto hemos terminado la aplicación de los barrenos. Ahora voy a utilizar una matriz. Para hacer la matriz, vamos aquí a la misma aplicación de Feature, en comando, y me parece que es Pattern Geometry. Copia las geometrías dentro de algunos arreglos lineales, circulares, poligonales, etc. Entonces, selecciono el objeto, que el objeto sería circular. No, este no va a ser, este es para sólidos. Vamos al menú, insertar, associative copy y pattern feature. Pattern feature son las operaciones o son algunas características especiales, que esos son los que se va a copiar. El anterior, que es para copiar sólidos completos. Este es para copiar nada más operaciones. Entonces la operación va a ser el barreno. Aquí sí podemos seleccionar simplemente el barreno. El tipo de arreglo o de matriz va a ser una matriz circular. El vector de rotación va a ser el vector en Y que tengo aquí de mi sistema de coordenadas. Me pongo sobre la flechita y doy clic con botón izquierdo del mouse. Y si se fijan, aquí entre el espaciado me dice que es cuentas o cantidades y paso. Las cantidades serían 4 barrenos, lo que yo necesito, y el ángulo de espacio entre cada uno de ellos es de 90 grados. Aceptamos, y con esto hemos colocado ya los barrenos que nos hacían falta. Con esto hemos terminado esta pieza número 3. Vamos entonces en File, Close, Save and Close. Llevamos 3 piezas hasta ahorita. Hacemos uno nuevo. Nuevamente, en pulgadas es una pieza número 4. Aceptamos. Y la pieza número 4 me dice que es la rondana que va ranurada. Esta rondana la vamos a hacer con el comando extruir y vamos a tener un diámetro interior de 1 pulgada y un diámetro exterior de 2 pulgadas. Entonces, comando extrude, plano de la vista frontal, círculo para dibujar el diámetro interno, el diámetro externo. El diámetro externo me dice que es de 2 pulgadas. El diámetro interno me dice que es de 1 pulgada. Cerramos el sketch, terminamos el sketch y le damos volumen. Y el volumen es de 1/8, 125 milésimas. Cambiamos nuestro valor entonces a 125 milésimas y ya tenemos aquí lo que sería la rondana. Vamos a cortarle las ranuras que tenemos a 90 grados cada una de ellas. Para esto, nuevamente con el comando extrude y sobre la vista frontal, vamos a dibujar un círculo cuyo diámetro nos indica que es de 1/4 también, porque el radio es 1/8. El diámetro aquí sería entonces de 1/8.
Entonces la distancia que tenemos el diámetro del barreno es de 0.25. Tenemos esta distancia también que es del vector vertical al centro del barreno. Hay una separación, eso debería estar en 0 para que queden igualmente alineados los dos elementos, los dos componentes. Y estos van sobre un círculo de un diámetro de 1 pulgada 625 milésimas. Vamos a repetir lo mismo. Esta distancia que tengo aquí va a ser 1 pulgada 625 milésimas entre 2. Y con esto yo ubico la posición del barreno. Voy a ocultar las dimensiones porque aquí me estorban un poquito. Me pongo sobre la dimensión, se pone en rojo la dimensión, le doy clic con botón derecho del mouse y aquí tengo la opción de esconder u ocultar. Con esto yo puedo ir ocultando las dimensiones para tener espacio de trabajo y que no se amontonen ahí los componentes. Dibujamos una línea tangente al círculo y que vaya en forma vertical. Una línea más del lado opuesto que sea tangente y que vaya en forma vertical. Y cerramos esta sección. Necesito cortar la parte superior del círculo. Tenemos dentro del mismo comando de curvas Quick Trim, que es el comando que nos va a servir para recortar. Seleccionamos el comando, nos pide que seleccionemos la curva que queremos cortar, que en este caso sería la parte superior del círculo. Cerramos, terminamos y extruimos la pieza hacia la parte de atrás, a que atraviese toda la figura, no importa que lo exceda en cantidad, no importa. ¿Por qué? Porque se va a cortar y se va a desaparecer. Lo que sí es importante verificar que mi operación booleana sea una subtracción, un corte a la pieza o al sólido que ya estamos trabajando. Aceptamos y con esto ya tenemos nuestra primera ranura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuevamente una matriz circular, menú, insertar, associative copy, pattern feature. Seleccionamos la ranura, que es lo que cortamos. Especificamos el vector, que es el vector en Y. 4 figuras, 90 grados de separación entre cada una de ellas. Aceptamos y con esto ya tenemos la la rondana ranurada. Guardamos la pieza. File, Close, Save and Close. Esa es la pieza número 4. Creamos una nueva pieza en pulgadas, modelo, pieza 5. Aceptamos. Y nuestra pieza número 5 es un buje. Es una pieza muy sencilla. Dibujamos 2 círculos y lo extruimos. Un círculo de 1 pulgada, otro círculo de 1 pulgada, un cuarto. Entonces, comando extrude, plano de la vista frontal, dibujamos 2 círculos, el círculo interno quedamos que era de 1 pulgada, el círculo externo que es de 1 pulgada, un cuarto. Están las dos dimensiones, diámetro interior, diámetro exterior. Terminamos el sketch, el croquis. Voy a darle volumen. El volumen va a ser de 1 pulgada y media. Entonces mi valor inicial es 0. Mi valor final es 1.5 pulgadas. Aceptamos. Con esto ya tenemos nuestra figura número 5. File, Close, Save and Close. Una nueva pieza, pulgadas, modelo, pieza número 6. Nuestra pieza número 6 nos dice que es un perno de 1/4 de diámetro por 2 pulgadas y media, de longitud. Y al ser un redondo,
yo lo puedo hacer con el comando revolve. Entonces trabajamos el comando revolve, seleccionamos la vista lateral derecha, que es la que está entre los vectores Y y Z, y esta figura no tiene barreno, no tiene hueco al centro, por lo tanto el mismo eje de rotación va a ser el mismo eje de base de la figura. Entonces en la figura partimos del origen y trabajamos una línea recta, hago el primer escalón, hago mi segundo escalón y cierro la figura. Este es el perfil de la figura que yo necesito revolucionar. Vamos a agregar dimensiones. Longitud total de la pieza 2 pulgadas y media, longitud del primer escalón es media pulgada y longitud del cilindro es de 1,5. Entonces la longitud total 2 pulgadas y media, la longitud del escalón es de media y la longitud del siguiente escalón es de 1,5 pulgadas. 1,5 pulgadas más media son 2 pulgadas, por lo tanto lo restante es media pulgada también. Voy con los diámetros. El diámetro más pequeño me dice que es de 62 milésimas, perdón, 187 milésimas. Entonces la distancia que tenemos aquí es de 187 milésimas o milésimas, 10 milésimas, 1875 10 milésimas, porque tenemos 4 dígitos, 3 dígitos son milésimas, 4 son 10 milésimas, ¿vale? 1875 pulgadas también, no, 1875 10 milésimas de pulgada. Aceptamos, pero este valor tiene que ser entre 2, porque este es el diámetro, ¿vale? Se me pasó ese dato ahí. Ahí está. El escalón que tenemos en la parte izquierda es el mismo. Entonces, la distancia que tenemos de aquí a aquí. Bueno, aquí si se fijan, se pone en rojo y me marca un error. ¿Por qué? Porque esta línea me indica que está horizontalmente alineada. Quiere decir que esta y esta están al mismo nivel. Y entonces si yo le quiero agregar valor aquí, pues se repite el mismo valor y por eso es que me marca el error. No necesito ponerle valor. Voy a eliminar esta dimensión. Y con esto se quita el error. ¿Sí? Voy a hacer el diámetro, voy a dimensionar el diámetro más grande que tenemos, que es esta sección de aquí, que va de este punto a este punto. Y aquí tenemos 0.25 entre 2. Con esto tenemos ya el perfil de nuestra figura, de nuestro perno. Terminamos el sketch. El vector de rotación va a ser la línea inferior, que es la línea base, para no hacer algún barreno. Y con esto ya nos queda un sólido completo. Aceptamos. Y por último, nada más nos hace falta agregar un pequeño chaflancito en las orillas de la pieza. Chamfer 0.0625 es el valor que nos marca ahí. Si le doy clic aquí, me marca un chaflán muy grande. Voy a cambiar mi valor y lo voy a dividir entre 2 para que sea un chaflán un poquito más pequeño. Y este chaflán lo voy a agregar en ambos lados del perno. Aceptamos. Me regreso a la vista isométrica y con esto he terminado mi pieza número 6. Vamos a la opción de File, Close, Save and Close. Hasta ahorita entonces llevamos 6 piezas dibujadas. Vamos por la pieza número 7, que la pieza número 7 es la tuerca hexagonal. Entonces, nuevamente, New, modelo, pieza 7. Se guarda en el mismo lugar una instrucción sobre el plano de la vista superior.
Dibujamos un círculo cuyo diámetro va a ser de 250 milésimas. Aquí está nuestro círculo de 250 milésimas. Y una vez que está el círculo, trabajamos el polígono hexagonal, que quedamos que era de radio de 0.20 y de ángulo de rotación de 0 grados. Esta sería la base de nuestra tuerca hexagonal. Terminamos el sketch. Le damos también un volumen de 200 milésimas o de 200 milésimas. Y aceptamos. Con esto tenemos aquí ya lo que sería la tuerca, el perfil. No nos vamos a meter en detalles de biseles y de cosas por el estilo. Lo que sí vamos a agregar la rosca. Nos vamos entonces al menú, insertar, detail feature, design feature y frame, que es roscado, una rosca detallada. Seleccionamos el cilindro donde lo queremos hacer. La longitud la vamos a crecer para que atraviese toda la pieza y no nos quede la rosca ahí no completa. Vamos a dejarle un punto 3, bueno, un punto 5 para no equivocarnos, no pasa nada al fin. Le damos OK. Y con esto ya tenemos aquí entonces nuestra rosca para el tornillo de 1/4. Terminamos, cerramos, File Close, Save and Close. Con esto hemos terminado las 7 piezas que necesitamos para hacer el ensamble de este componente que tenemos aquí en pantalla.